¿Te salió una glucosa alta y no sabes si eso significa diabetes? Yo soy la doctora Suraima Corona y te pido que me acompañes en este video porque te voy a enseñar cuáles son los números normales de glucosa y cuáles son los números que nos ayudan a diagnosticar diabetes. Una de las preguntas que con más frecuencia recibo es acerca precisamente de esta información. Las personas pueden revisarse la glucosa en casa, a lo mejor porque tienen a un familiar que usa el glucómetro y entonces pues a manera de curiosidad, a lo mejor ese día se sintieron mal, a lo mejor simplemente una revisión de rutina les dio una glucosa que comparada con los valores de referencia del laboratorio o de lo que sabemos que el glucómetro nos debe de marcar, salió alta. Ya te voy a explicar con detalle a lo largo de este video qué significa esta información que te estoy compartiendo, pero básicamente quiero que sepas, y desde ahí vamos a partir, que la glucosa es una sustancia que sube y baja en la sangre a lo largo del día, a lo largo de las semanas, de los meses y de los años. La glucosa en sangre es una cifra dinámica. Esto significa que no siempre vamos a tener la misma glucosa. Entonces, si ya entendemos, tenemos claro esta información, podemos luego explicarnos con facilidad por qué la glucosa es más alta en alguno u otro momento del día. Ahora, ¿qué significaría tener una glucosa alta? Bueno, pues básicamente significa que es una glucosa que normalmente no debe de estar en ese número a esa hora, después de ese alimento, en una persona de esa misma edad. Quiero que sepas que las glucosas pueden ser variables de acuerdo a los rangos normales que cada persona debe tener en cierto grupo etario, a cierta edad. De ahí que es importante que no generalices ni tampoco te alarmes, pero por supuesto no minimices lo que significa una glucosa para ti. Así que, por ejemplo, los niños van a tener un rango normal de cierto número a cierto número y los adultos mayores van a tener un rango normal específico. Sin embargo, tengo que dejarte bien claro que solamente en consulta y luego de conocer tus circunstancias personales, tu equipo de salud te puede decir cuál es el rango esperado para ti. Ojo que no siempre es el mismo, incluso para personas de la misma edad. Entonces voy a comenzar contándote cuáles son los rangos normales de glucosa para las personas entre 0 años, es decir, recién nacidos, hasta 18 años. La glucosa para los niños tienes que saber que es variable y que puede fluctuar y además el rango de variación es amplio, puede estar entre 60 hasta 130 miligramos por decilitro de glucosa a cualquier momento del día. Bueno, y además te quiero hacer una aclaración. Para fines de este video, metemos en un solo grupo a todas las personas menores de 18 años, porque digamos que además son el grupo objetivo de estudio para los especialistas en pediatría. El pediatra es quien puede establecer con toda seguridad el rango normal de tu hijo o hija, de tú que me escuchas, sobre todo para menores de 18 años. Además, cabe hacer la aclaración de que este video no está hecho para menores de 18 años. Hay que usar esta información con mucha discreción y es muy importante que sea filtrada por un profesional de la salud que observa tu situación actual. Estas cifras que te comparto son meramente orientadoras. Esto es solamente para que en caso de que tú notaras que tu hijo tiene una cifra mayor o menor a este rango que te comparto, lo consultes con el médico. Es muy importante que se revise con precisión los detalles de este resultado. Has de saber también que cualquier número que a ti te parezca extraño, muy alto, confuso, tienes la opción de repetir la toma, de volver a hacer este muestreo
o directamente ir con tu médico para que te haga la solicitud de exámenes más específicos. Has de saber que el diagnóstico de diabetes no se debe de hacer con una sola cifra de glucosa, incluso aunque esta sea muy alta. Antiguamente las normas, las guías que usamos para el diagnóstico de la diabetes sí nos sugería hacer el diagnóstico de diabetes con una sola glucosa alta, muy alta, por arriba de 200 miligramos por decilitro. Pero hoy se recomienda que no hagamos el diagnóstico de esta manera. Una cifra así de alta requiere mayor revisión, requiere que hagamos un muestreo más amplio, es decir, de más días, y también que vayamos al laboratorio a realizar hemoglobina glucosilada, curva de tolerancia a la glucosa, hay que calcular el índice de HOMA. Hay muchas otras cosas que podemos hacer antes de pensar que la persona está teniendo el diagnóstico de diabetes. Te hago esta aclaración porque es muy común que las preguntas giren en torno a la extrema preocupación que provoca tener la glucosa alta o muy alta, y realmente esto no es necesario que exista, que se enciendan las alarmas, pero sí es necesario que tomemos cartas en el asunto, que tomemos acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando miramos cifras que, aunque ya revisamos por todos lados, ya le preguntamos a todo Google por qué la tengo tan alta, por qué me resultó tan alta? Lo que tenemos que hacer primero que nada es calmarnos, respirar profundo y buscar la asesoría de alguien experto en el tema. Has de saber que toda la información que podemos encontrar en Google es información general, hecha para el público en general. Si lo tomamos como algo personal, corremos el riesgo de cometer equivocaciones graves que pueden costarnos nuestra salud mental, sobre todo mental, porque he visto cómo a muchas personas les preocupa demasiado tener diabetes. Incluso hay quien vive esto con mucho terror, mucho susto. De ahí que hice el video el otro día de qué hacer cuando me diagnostican diabetes, que si no lo has visto te sugiero que lo veas, te dejo aquí arriba la información. Pero bueno, es algo que de verdad a la gente le puede provocar mucho miedo, mucho terror, y por supuesto que es comprensible, pero yo te sugiero que antes de echar a andar todos estos mecanismos de preocupación que pueden generar mucha ansiedad, lo consultes con alguien experto que se enfoque en tu propia circunstancia, en tu propia situación. Incluso si tú ya tienes diabetes, has de saber que el rango normal de glucosas no siempre es el mismo. Es variable, es amplio y dependerá siempre de tu edad. Así es que te recomiendo cada vez que vayas con tu médico a consulta, le preguntes: doctor, ¿cuál es mi rango normal? ¿Cuáles son los números que yo debo manejar para considerar que tengo la diabetes controlada? Y lo mismo pasa para quien no tiene diabetes. Las personas que no tienen el diagnóstico de diabetes deben de tener en la cabeza, en cuenta, cuáles son sus rangos normales de glucosa de todo el tiempo. Esto es para que en cuanto miren una glucosa fuera de rangos normales, bueno, pues sepan qué hacer en esos casos. Yo siempre les recomiendo no se alarmen, consúltenlo o verifíquenlo ya directamente con una glucosa central, les digo, hemoglobina glucosilada y otros estudios que nos pueden ayudar a saber si realmente el diagnóstico es diabetes o no. Ojo que la recomendación también debe estar dirigida para evitar caer en el error de ignorar estos resultados. Siempre les platico a mis pacientes, les pido que sepan qué hacer con sus cifras de glucosa. Esto es, no solo me tengo que revisar por revisarme, tengo que saber qué hacer con este resultado, ya sea muy bueno o malo o muy malo. Tengo que tomar precauciones, tengo que tomar responsabilidad y saber cómo dirigir mi conducta, si cambiarla o mantenerla alrededor de mi salud metabólica. Esto significaría, más allá de súper preocuparme o preocuparme, pues simplemente ocuparme. Ahora, volviendo al punto de los números, el rango normal para los adultos, todas las personas mayores de 18 años, también te digo, es fluctuante, pero la consideramos en algo parecido. Entre 70 y 130, digamos que es el rango máximo. Ahora ahí lo ajustamos, lo perfeccionamos y lo llevamos a 126. De 70 a 126 miligramos por decilitro de glucosa, se considera que esa persona no tiene diabetes.
pero de 70 a 100 miligramos por decilitro de glucosa se considera una glucosa normal. Yo en realidad te debo de decir que es de 70 a 99, porque ya cuando tenemos 100 de glucosa y para arriba hasta 126, estamos en un área, en una zona considerada como prediabetes. Digamos que este es el momento, en cuanto tú veas una glucosa así, te hablo del ayuno, es el momento en el que tenemos que empezar a buscar qué es lo que está pasando. Voltear a ver a nuestros hábitos de alimentación, que es lo primero que hay que verificar para saber si hay algo de lo que yo bebo o como está afectando estas glucosas al despertar. Ese sería el primer paso, lo primero que tenemos que hacer. 126 miligramos por decilitro es la cifra tope, porque se sabe que más de esa cantidad, es decir, 126, 127, 128 y para arriba, por más de 2 horas, la glucosa se considera tóxica y es capaz de causar daño neurológico sobre todo. Digamos que el tejido especialmente sensible a la glucosa alta es el neuronal. El sistema nervioso se puede afectar por vivir con la glucosa alta por más de 2 horas. Entonces, fíjate, ahí sería el concepto interesante que hay que revisar, es por más de 2 horas. Entonces, eso me ayuda a llevarte a la otra parte importante. ¿Qué pasa con las glucosas que se quedan altas después de comer y una vez que ya pasaron 2 horas desde que comenzaste a comer, digamos, el primer bocado? Con las glucosas, después de este momento, tenemos que tener en mente otro rango normal, que digamos es un poco diferente. Y ahí es donde puede haber más variaciones. Te digo, depende de tu edad. En general, la glucosa después de comer nunca debe pasar los 140 miligramos por decilitro. Entre más jóvenes seamos, bueno, vamos a tratar de que el rango sea más estricto, a lo mejor un 120 máximo, 130, y si somos un poquito más adultos mayores, pues el rango se va a ir ampliando hacia 150, 160, pero jamás de los jamases debemos tener la glucosa por arriba de 180 después de los alimentos, ni a cualquier hora del día. 180 se ha establecido como el tope máximo, el límite. No debemos de tener más de eso, porque pues obviamente este es el umbral de daño renal o de tolerancia renal, más vale decirlo así. Esto quiere decir que en personas que tienen un metabolismo sano, más de 180 miligramos por decilitro va a provocar que el riñón empiece a sacar glucosa a través de la orina. Has de saber que las personas con diabetes, digamos que modifican este umbral de tolerancia renal y entonces incluso pueden presentar glucosuria o glucosa en la orina con números más arriba. Pero bueno, eso es otro tema. Quiero que te centres en qué pasa con los rangos de glucosa. Ahora, yo tengo que decir, y ahorita que mencioné esto me acordé, tengo que decir que las personas que viven con diabetes no deberían tener rangos de glucosa más amplios o más permisivos. Lo escucho mucho y es capaz de causar confusión. Y esto es porque las personas tienden a pensar que cuando se vive con diabetes, pues ya el cuerpo te da más permiso de tener la glucosa alta o que automáticamente el cuerpo puede tolerar, a diferencia de los que no tienen diabetes, la glucosa más alta. Yo te tengo que decir que esto no es verdad. Los seres humanos somos iguales siempre. Tenemos las mismas necesidades, las mismas vulnerabilidades celulares, biológicas. De ahí que la glucosa siempre tiene que estar en rangos normales. Hay distintas corrientes al respecto, hay autores, hay consensos que sugieren no ser tan estrictos con la glucosa y hay otros que sugieren ser muy estrictos con la glucosa. Esto tiene que ver precisamente con la necesidad de evitar complicaciones en el futuro. Has de saber que estos números los designamos un tanto de forma arbitraria o científica, incluso basado en revisiones, porque la finalidad es evitar complicaciones.
Entonces, diferentes estudios nos han podido dar información más específica acerca de cuál sería un nivel alto de glucosa, un nivel peligroso capaz de producir complicaciones. Ya te comentaba que ahora no solamente nos importa revisar la glucosa, porque sabemos que cuando tenemos una cifra de glucosa estamos mirando un momento específico en el metabolismo de esa persona, pero no podemos mirar con esta información más días o más tiempo, que era lo que yo te decía de esto de las 2 horas. Entonces, de ahí que tenemos que también tomar en cuenta la hemoglobina glucosilada para mirar cómo está la glucosa de una persona en por lo menos 90 días. Digamos que este número nos amplía el panorama y nos da mucha más información. Lo mismo ocurre con las glucosas que revisamos todos los días, varias veces al día. Nos dan un panorama más amplio, nos dan mucha más información. Así que si a ti te parece que tu glucosa te da números altos o bajos y esto es muy confuso para ti, yo creo que lo mejor que puedes hacer es, además de ver este video, buscar que tu médico te oriente y te dé con toda firmeza y seguridad el rango en el que tu glucosa debe fluctuar. Esto significa cómo la glucosa se debe de comportar durante todo el día. Entonces, ¿con qué número diagnosticamos diabetes? Pues volvemos a lo mismo, al mismo punto. Hay que saber de quién se trata. No es lo mismo que yo te diga que la glucosa está en 128. Tú vas a pensar, bueno, de acuerdo a lo que la doctora me acaba de platicar, 128 es un número alto y probablemente esa persona está en prediabetes. Pero si yo te dijera que se trata de una glucosa 2 horas después de comer en una persona de 80 años, probablemente ahí la cosa cambia. Y al revés, si yo te digo que es un número al despertar, luego de un ayuno de por lo menos 6 horas, en una persona de 23 años, pues probablemente sí estamos ante una prediabetes. Por eso te digo, no te enfoques en el número. Es muy importante que para que evites estas confusiones o complicaciones, vayas y lo preguntes con tu médico. En base a tu historia personal, a tu edad y a muchas otras variables, te va a poder explicar por qué sí es diabetes o por qué no es diabetes y cuáles son las cosas que puedes hacer para mejorar ese número. Ahora, en caso de que ya estamos con la hemoglobina glucosilada, que ya vamos a usar esa herramienta para diagnosticar diabetes o descartar diabetes, estás mirando cuáles son los rangos normales de glucosa, digamos usando la hemoglobina glucosilada. Esta información es meramente orientadora y yo te tengo que decir que cada resultado de hemoglobina glucosilada tiene que ser evaluado en función a cada persona. Como esto es un promedio, aquí estamos mirando tanto glucosas altas como bajas. Entonces, la hemoglobina glucosilada, si bien es de mucha ayuda, también puede estar ocultando glucosas bajas muy bajas o altas muy altas y colocarlas en la media, en un promedio. Así es de que esta información también tenemos que utilizarla con mucha discreción. Con este video yo te invito a que no minimices, es decir, que no ignores tus resultados de glucosa si están fuera de rangos normales. Pero también te invito a que no te alarmes y no pienses que esto es el fin del mundo y que se trata de diabetes. Quiero que lo tomes en su justa medida, mantente en equilibrio y por supuesto apóyate de alguien que sepa al respecto para que tú puedas adquirir también esa información y en el futuro estos números no te causen de ningún desbalance. También te tengo que recordar que la diabetes ha dejado ya de ser una enfermedad glucocéntrica. Esto quiere decir que ahora diabetes no solamente significa glucosa alta. Hace tiempo, en el pasado quedó la época en la que solamente nos enfocábamos en cuidar la glucosa. Hoy diabetes es mucho más que eso. Diabetes es control de peso, de cintura sobre todo, triglicéridos, HDL, LDL, salud renal, la salud de tus ojos, la salud de tu corazón. Hoy diabetes es evitar las complicaciones neuropáticas. Hoy diabetes es muchísimo más que la glucosa. Y siempre lo ha sido, solo que hoy ya lo tenemos en mente.
Por eso yo te invito a que no te conformes con creer que tu diabetes está controlada porque te da ciertos números, pero que tampoco te súper preocupes por creer que tienes diabetes y esto está muy grave por una glucosa. Busca que tu orientación esté encaminada sobre todo a reconocer cuáles son las cosas o las causas que te llevaron a tener una glucosa preocupante hoy y atenderla. Eso es lo más prudente. El diagnóstico de diabetes tiene que venir luego de una revisión profesional y claro, al mismo tiempo se tiene que establecer un plan de qué hacemos para tratar esta diabetes. Así que más allá de que esto signifique una preocupación intensa, te invito a que estas glucosas altas que has sacado signifiquen para ti un momento de reflexión y buscar asesoría profesional para que tú sepas y solamente tú sepas cuál es tu rango normal en qué momento del día. Te invito a que te suscribas a mi canal, le pongas un like, lo compartas, pero sobre todo que apliques toda esta información porque se trata de vivir una vida tranquila. Yo soy la doctora Suraima Corona y te comparto esta información para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en tu vida. Nos vemos en el próximo. Adiós.